Hey, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Sociología. En este vídeo vamos a hablar de los componentes de la cultura, a saber, el lenguaje, los valores, las normas y los instrumentos y signos. El primer componente relevante de la cultura es el lenguaje hablado de esa comunidad. Hay una amplia variedad de lenguas en el mundo, como ya saben. Algunas que se hablan por comunidades muy amplias y otras comunidades lingüísticas que son mucho más reducidas. Pero en todos los casos, una característica común es que ese lenguaje constituye un sistema de símbolos que permite la comunicación entre los miembros de esa comunidad. Pero no es solo esto. El lenguaje no es solo un sistema de comunicación, es mucho más. Es también, como veíamos en alguna lección anterior, algo muy específico del ser humano. Un sistema de comunicación que no solo ha logrado una emancipación simbólica, sino que trae consigo un conocimiento acumulado de muchas generaciones anteriores a la nuestra. Como ya hemos dicho, todos los seres humanos tenemos en principio la capacidad de hablar, pero el lenguaje que hablamos lo aprendemos en sociedad, es decir, de otros. Y con ese lenguaje adquirimos un modo de comunicarnos con los demás, sí, pero también, y a la vez, con el lenguaje interiorizamos una serie de ideas, conocimientos acerca de la realidad. Dicho de otra manera, pensamos la realidad desde un lenguaje, desde unas estructuras lingüísticas concretas que hemos aprendido en sociedad. Por eso, ese lenguaje que hablamos expresa y configura una cosmovisión, una representación que es culturalmente diversa según las sociedades de la realidad que habitamos. Define nuestro universo cultural, nuestro modo de ver y desenvolvernos en la realidad. Posibilita también unos u otros desarrollos culturales y, en definitiva, como proponen algunos sociolingüistas, que a veces lo llevan al extremo relativista toda esta cuestión, existe un profundo entrelazamiento o imbricación entre pensamiento, conocimiento y lenguaje. Así pues, el lenguaje que habla una comunidad es anterior a los individuos que la componen, que lo aprenden de las generaciones anteriores, y al hacerlo, en ese aprendizaje, no solo aprenden a comunicarse, sino que también adquieren toda una cultura, un conocimiento acumulado de la realidad y una interpretación sobre ella. Por eso, ese lenguaje aprendido, con todo lo que supone y trae consigo, es un medio o vehículo esencial con el que cualquier persona se representa también a sí mismo, desde el que piensa, expresa y se desenvuelve en el mundo. Por lo tanto, está también definiendo quién es, porque como hemos venido explicando, no podemos explicarnos a nosotros mismos sin hacer referencia al contexto sociocultural en el que estamos insertos. El segundo componente de la cultura son los valores. Los valores sociales son principios interpretativos o de juicio compartidos por esa comunidad cultural a la que pertenecemos. A partir de esos valores compartidos que aprendemos de nuestra comunidad desde que somos niños, juzgamos la realidad y las acciones, tomamos las decisiones y, en definitiva, son el punto de partida para nuestro modo de vivir y de desenvolvernos en el mundo. Desde los valores, elegimos la conducta apropiada o preferible en cada circunstancia y por eso son, por tanto, inspiradores para nuestra conducta y nos mueven, nos motivan a actuar en un sentido u otro como criterios de preferencia que adaptamos a las situaciones concretas en las que estamos inmersos. Por lo demás, los valores propios de una sociedad pueden también estar en contradicción con los correspondientes de otras comunidades humanas. Por ejemplo, hay sociedades donde la mujer o los de determinada raza no tienen o no tenían los mismos derechos que otros colectivos o simplemente estaban excluidos de la comunidad política de pleno derecho. Ante esta contradicción o diferente valoración cultural de diferentes prácticas o visiones de la realidad, la cuestión que surge con fuerza en nuestro tiempo es la siguiente. Si los valores culturales, que son propios de cada comunidad histórica, son diferentes, ¿significa esto que los valores son siempre relativos? ¿O hay algunos valores universales que se respetan en todas las comunidades y en todos los tiempos? Más aún, aunque no exista ese consenso sobre los valores, ¿podemos afirmar que hay algún bien
o valor universal que debería ser asumido y respetado por cualquier comunidad humana? O dicho de una manera más concreta, ¿cómo de universales son los valores y derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos del Hombre? Estas preguntas y reflexiones nos llevan a la cuestión del relativismo cultural, que nos esforzaremos por trabajar en clase a partir de varios casos y ejemplos. Un tercer componente de la cultura son las normas, a las que dedicaremos tiempo en alguna lección posterior y que, solo adelanto, suelen estar particularizadas en un conjunto de roles e instituciones. Por ahora basta con señalar que las normas sociales son pautas y reglas de comportamiento concretadas a partir de los valores culturales de los que hablábamos antes, de acuerdo a las cuales los miembros de una comunidad orientan su conducta y se comportan en relación con los demás. Las normas son, por tanto, una concreción para ámbitos particulares de la acción humana de esas exigencias generales de las que hablábamos que imponen los valores culturales. Las normas tienen también la cualidad, en su concreción, de que exigen un cumplimiento obligatorio. Y en caso de incumplimiento se producen lo que llamamos sanciones sociales. Obviamente, esas sanciones serán de mayor o menor relevancia en correspondencia con la gravedad o la importancia de la norma incumplida y el valor que ha sido conculcado. No es lo mismo, por ejemplo, tirar un papel al suelo que se sancionará con una reprimenda más o menos dura de los padres al niño, que conducir borracho y generar un accidente de tráfico que puede suponer hasta una pena de cárcel. Finalmente, el cuarto componente de la cultura son los instrumentos y signos. Los instrumentos son creaciones y objetos propios de cada sociedad, generalmente coherentes con los valores y las normas que allí rigen. Por su parte, cada comunidad genera una serie de signos que suponen significados compartidos y reconocidos por los miembros de esa cultura y que pueden ser bien distintos o variables en otras comunidades. Por ejemplo, hay culturas que se saludan afectuosamente con ciertas expresiones que no se permitirían en otros contextos culturales. No todos aprietan las manos o dan besos a las mejillas o se frotan la nariz. De ahí ese famoso aforismo: allá donde fueres, haz lo que vieres. A modo de resumen, podemos concluir que la cultura para el hombre, por todo lo que venimos explicando, supone una especificidad que concreta o particulariza el modo en que nos representamos y nos conducimos en nuestra vida. Esa condición cultural afecta a toda nuestra existencia y contribuye poderosamente a la definición de nuestra propia identidad. Permite otorgar sentido a nuestra existencia y adaptar el mundo a nuestras necesidades individuales o colectivas. Esa cultura que aprendemos de otros en nuestro contexto social y que se formaliza y articula de distintos modos, define nuestra manera de ser en el mundo. En las clases presenciales trabajaremos estos contenidos y especialmente las preguntas y dificultades que esa cuestión de la diversidad cultural genera, con abundantes desafíos muy propios de nuestro tiempo. Nos vemos en clase para todo ello.